Bueno, pues vamos a seguir la línea de la anterior predicación. La anterior predicación se titulaba mis a mi enemigos. Y estuvimos hablando sobre el tema de los amigos que pensamos que tenemos en el trabajo. Cuando tenemos un montón de compañeros de trabajo y pensamos que son amigos nuestros y después nos damos cuenta que nos han criticado a nuestras espaldas, etcétera, ¿no? O que no sabemos por dónde atajar a esas personas difíciles en el trabajo. Lo mismo están un día alegres contigo que otro día te pegan 4 puñaladas por la espalda, ¿no? Somos claros, ¿no? Hay claridad, ¿no? Vale, pues entonces esta semana vamos a terminar y el título de esta nueva prédica es Mis queridos enemigos. Mis queridos enemigos. Uno adquiere madurez en la vida cuando se va dando cuenta que no toda la gente que tiene a su alrededor son amigos, ¿vale? Y si no son amigos, son desconocidos. Y a lo mejor pueden ser amigos que tú tienes presentes, familiares, etcétera, pero te das cuenta que no son verdaderamente, no tienen intenciones buenas en tu vida, sino que son auténticos enemigos. Y para crearte enemigos no hace falta tener un mal carácter o portarte mal con alguien, sino incluso por tu forma de ser puedes crear envidias. Por tu forma de ser puedes crear envidia. O por lo guapo que eres, o por lo guapa que eres, o por lo buena persona que eres, o porque vengas a la iglesia, te puedes crear enemigos. Y al final dices tú, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Y te vas dando cuenta de que te están criticando por ahí, que están manchando tu honor, tu honor, por ejemplo, como buen profesional, ¿no? O tu honor como padre, o como madre, o X, ¿no? Y al final te das cuenta que tienes enemigos. Y ese es el primer paso de la madurez, darte cuenta que toda la gente que tienes a tu alrededor no te desea el bien. Entonces, el otro día hablamos de las relaciones tóxicas en el trabajo y hoy vamos a hablar sobre cómo tenemos nosotros que comportarnos con nuestros enemigos. Dice, una persona puede controlarte si con su actitud te provoca a ti sentimientos de tristeza, odio, resentimiento y estrés. O sea, muchas veces tenemos a nuestro alrededor gente que son enemigos nuestros, que ellos están muy mal internamente y que su forma de ser o de estar en sus sentimientos, al final te afectan a ti. A esa persona que nos desea mal le estamos dando ese poder sobre nosotros de controlar nuestras vidas. Porque si tú estás bien, ¿qué pasa si tienes enemigos? No te tiene que afectar. Y muchas veces nos enteramos que fulanico, menganico son enemigos nuestros, nos sorprendemos porque no nos creíamos que esas personas nos iban a hacer daño y nos sorprendemos. Y entonces nuestra reacción natural, ¿qué es? Preocuparnos, ¿qué le habré hecho yo? ¿O qué habrá pasado con esa persona? ¿Por qué me va diciendo eso de mí? ¿No? Y al final te das cuenta que la persona esa está mal. Y su forma de estar mal, al final te afecta a ti. Entonces, en el día de hoy, tengo que darte el consejo de que no te dejes afectar por lo mal que estén otros. Borrón y cuenta nueva. Ese es el problema que tienen ellos. Si tú haces las cosas bien, si tú haces las cosas conforme a la palabra de Dios y eres criticado, bienvenido. Bienvenido al mundo espiritual. Si tú haces las cosas bien y tú estás haciendo todo conforme a la palabra de Dios, si te critican, el problema es de ellos. Y entonces lo que nos sale cuando comprobamos que nos critican, que algunas personas incluso nos odian, nos sale, lo primero, la reacción natural es lanzar sapos y culebras por la boca. Se va a enterar que no sé qué, no sé cuánto está, no sé qué. Nos venimos arriba con sentimientos de venganza, de querer ver a esa persona, a confrontarla. ¿Para qué? Pues para pelearnos, ¿no? Y cuando alguien se propone hacernos daño, nuestra reacción natural es protegernos primero y contraatacar, ¿o no? De verdad, cuando te enteras que alguien te está hablando mal de ti, lo primero que hace que tú te proteges y ¿qué piensas? Contraatacar, ¿no? Y si murmuran de nosotros murmuramos de ellos. Me he enterado que han dicho esto. Pues fíjate, el que menos tiene que decir lo que es porque él hace esto, esto y esto. Contrarrestamos con la murmuración. Pero es que si han dicho mentiras sobre nosotros incluso nos vamos a aventurar a decir mentiras sobre la otra persona. Y engordamos la mentira. Si yo he hecho, dice que yo he hecho esto, pues anda que él o ella. Ellos también
Si arruinan nuestra reputación, ¿nosotros qué hacemos? Intentar buscar arruinar la reputación de la otra persona, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un problema como cristianos. Por ejemplo, yo tengo una lucha interna. En cuando me entero que tengo enemigos, digo, mi primera pregunta es ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿No? Intento analizar. Y tenemos una lucha interna porque luchamos entre el sacar sapos y culebras por la boca y odiar a esa persona, o hacer lo que dice la palabra de Dios, que es lo siguiente. En el Sermón del Monte Jesús dice una frase maravillosa que rompe las estructuras de esta sociedad, que es: amen a sus enemigos. Mateo 5:44. O Lucas del 6, del 27 al 35. O sea, sus palabras significan, fíjate, que debemos demostrar amor a quienes nos odian o a quienes nos tratan injustamente. Tú fíjate, el Sermón del Monte, Jesús que dice, amen a sus enemigos, no da explicaciones, es un mandato, ama a tus enemigos. Entonces, claro, eso a nosotros que nos hacen daño, ¿qué nos supone? Una lucha interna. No sé si os lo habéis planteado nunca, no sé si tenéis enemigos reconocidos o no habéis todavía reconocido algún enemigo, pero eso nos plantea luchas fuertes. Porque lo que queremos es, cuando tenemos enemigos, que le caiga un caldero ardiente en su cabeza al enemigo ese. Queremos eso, queremos venganza. Y le pedimos al Señor que le parta un rayo. Y a lo mejor el rayo te cae a ti. Y dices, ¿tú qué he hecho yo? Porque tú eres imperfecto también. ¿Qué queremos? Venganza. Cuando nos pasa algo, queremos venganza con la otra persona, por lo mal que se ha portado con nosotros. Entonces Jesús dice, amen a sus enemigos. Jesús puso un ejemplo perdonando a los que lo maltrataron. Eso también lo dice la Biblia en Lucas 23. Entonces dice, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Eso es una tarea fortísima. O sea, yo me he planteado, porque estoy pasando un proceso, me he planteado que cuando me desvelo por las noches, ore por las personas que me critican. Oro por las personas que no les caigo bien. ¿Para qué? Para que no para que el Señor le parta un rayo, sino para bendecirlos. Y es un proceso que cuesta a la carne, es un proceso que uno dice, madre mía, me están haciendo la puñeta y encima tengo yo que estar bendiciéndolos, ¿no? Y entonces eso te crea un conflicto y no te deja dormir, ¿no? En mi caso, no. Duermo, oro y sigo durmiendo, ¿no? Amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen. Y amen, Dios no dice quiere a tus enemigos, sino te dice amen. No sé si entendéis el concepto de la palabra amor. No te dice quiere. A mí cuando me dicen te quiero, cuando dice mi mujer te amo, eso rompe, o sea, eso te sube, dices me ama, no me quiere, me ama, ¿no? O sea, eso es muy fuerte. La palabra amor, te amo, es más fuerte que te quiero. ¿Es o no? Es así, jo. Si es que lo pone aquí. Entonces, Dios no te dice quiere a tus enemigos, no te dice amen a sus enemigos. Y encima te dice, y encima que lo tienes que amar por encima de todo, porque vamos a ver lo que es el amor de verdad. Encima que te dicen que ame, ¿qué te dice? Ora también. Y entonces tienes que estar pidiendo por esa persona que te está haciendo la puñeta. Y tienes que estar ahí, Señor, por favor, y estás ahí con una lucha interna. Pero eso es un proceso y al final es un proceso que el Señor tiene contigo. ¿Por qué? Porque tienes que amar y orar por la gente que no te ama y que te odia. Claro que sí, cuesta todo, claro. Eso es un proceso, estamos en un proceso de crecimiento, ¿vale? Entonces, el que quiere crecer rápido, ¿qué tiene que hacer? Ser obediente, obviamente, a la palabra de Dios. Entonces, para amar a las personas que te critican, que te desean mal, que te hacen la vida imposible, hay que tener un nivel de madurez y espiritual muy alto. Hay que estar muy por encima de muchas cosas, ¿no? Porque nuestra reacción natural, ¿cuál es? Ni orar por esa persona, y si oramos es para que le parta un rayo. Es verdad, es así. Y no es amar. Con mucho lo quiero, pero lejos de mí. Es así. Entonces, ¿por qué tenemos que amar a los enemigos? Y Dios nos pone un ejemplo. Él es bondadoso hasta con los desagradecidos y con los malvados. Lucas 6:35. Pero es que dice que Dios hace salir su sol sobre los malos. Mateo 5. O sea, que el Señor
tiene más misericordia que nosotros. Es justo, también, con los malos. O sea, es un juez justo, ¿vale? Pero tiene amor por encima de todo. Y es más, todos somos imperfectos, todos los que estamos aquí. Entonces, muchas veces cometemos errores. Y el Señor está ahí para perdonar. Dice, el amor puede hacer que nuestros enemigos cambien. Si tú, esa persona, está acostumbrada a recibir odio, porque da odio, cuando esa persona te da odio y tú se lo cambias por amor, te puedo decir que esa persona poco a poco va a ir cambiando. Porque no va a tener con quién pelearse. Porque cada vez que llegue a ti con algo malo, tú se lo vas a devolver bueno. La Biblia nos aconseja que tratemos así a nuestros enemigos, con amabilidad, porque así amontonamos brasas ardientes sobre su cabeza. Eso lo dice en Proverbios 25. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra parte? Amar a nuestros enemigos. La justicia es la de Dios. Nosotros no tenemos por qué pedirle al Señor que haga justicia con esas personas. Esto dice que el calor de la amabilidad nuestra, el calor, puede derretir el enojo de la otra persona y sacar lo mejor de ella. Entonces, es bueno devolver, es bueno porque está demostrado. Yo trabajo en la calle y cuando hay una persona que está agresiva y todo eso, cuando yo llego y hablo con esa persona agresiva y me pongo más agresiva que él, ¿qué hago? Echarle leña al fuego. ¿Qué haces tal? No sé qué. Y entonces llega el otro y llego yo, ¿y qué haces tal? Y entonces al final, ¿qué creamos? Un ambiente. Pero cuando esa persona está gritando y tú llegas, oye, vengo a ayudarte. Y le hablas suave. Oye, yo estoy aquí para ayudarte. O sea, no grites, por favor, que yo vengo aquí. Dice que la palabra blanda, ¿qué? Calma la ira. Y la palabra de Dios no es mentira. Es unas herramientas que el Señor nos da para nuestro trabajo diario, para nuestra vida diaria, para nuestro matrimonio, para nuestras relaciones. Entonces, cuando tú tienes ese calor, esa amabilidad con otras personas, al final lo que haces es que derrites el enojo del otro. Entonces, la respuesta blanda calma la ira. También te dice que aparte de darles amor, hay que tratarlos con amabilidad. Traten bien a los que le odian. Lucas 6, 27. La Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué te dice? ¿Que se fastidie? No. Aliméntalo. Si tiene sed, ¿qué dice? Dale de beber. Romanos 12, 20. Entonces se pueden encontrar otras maneras de ponerlo en práctica, pero hay una regla de oro que es la siguiente. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Esa es la regla de oro. Entonces, si te viene una persona que te trata mal, trátala bien. Dale amor. Si te chilla, háblale flojo. Si te insulta, ponle límites. Y oye, no me insultes, yo estoy aquí. Oye, mira, esto es así. Y seguramente esa ira va a ir calmando poco a poco. Poco a poco. Entonces dice, traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Muchas veces nos tratan mal. ¿Y qué causan en nosotros? Pues enojo. Pero si te tratan bien, ¿qué causan en ti? Qué bien me han tratado, con qué bien me han hablado, qué bien, y te sientes orgulloso, ¿vale? Entonces, otra forma es bendice a los que te maldicen. Dice, bendecimos a nuestros enemigos cuando les hablamos con amabilidad y con consideración, incluso cuando ellos nos insultan. Dice la Biblia que no devuelvan insulto por insulto, al contrario, devuelvan una bendición. Entonces, este buen consejo nos ayuda a romper el hielo y el ciclo del odio. Es así. Cuando en un hogar está todo el mundo gritándose, al final se vuelve una costumbre, ¿o no? Llega el marido, ya estoy aquí, y la mujer, ¿qué haces? ¿Has venido tarde? Y el otro, ¿qué pasa? Vengo a trabajar. Y todo eso le chilla. Entonces, ¿dónde está el hijo? Y el hijo está, déjame la puerta, ciérrame la puerta de la habitación. Todo el mundo gritándose, ¿no? Y entonces creamos el ciclo del odio ahí en el hogar. Es así. Y entonces todo el mundo grita, no sé qué. Y al final, ¿por qué? Y llega uno normal y oye, ¿por qué gritáis? Y le rompen la cabeza. Es así, eso me ha pasado a mí. Muchas veces he llegado a una casa a trabajar, a intervenir y todo el mundo gritándose. Y yo lo primero digo, oye, que no soy sordo. ¿Qué pasa? Es que hablamos así, en esta casa. Todo el mundo gritándose y faltándose respeto. Y digo, oye, por favor. Y entonces tiene que venir alguien de fuera a romper ese ciclo de odio, ese ciclo de griterío. Oye, por favor, ¿podéis
bajan la voz. Y lo rompemos así. Entonces, rompe ese ciclo de odio. Habla con amor, habla sosegado, habla con un tono de voz que no le rompas el oído al vecino. También dice, ora por los que te insultan. Y no hay que devolver mal por mal a quienes nos insultan. Muy bien, más bien hay que pedirle a Dios que los perdone. Y en vez de vengarnos, dejarle a Dios, que actúa con justicia perfecta, que decida qué hacer con esa persona. Porque nos sale la venganza. Dice, amen a sus enemigos, traten bien a los que le odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los insultan. Eso lo dice la otra versión, en Lucas 6, del 27 al 28. Entonces, lo tenemos claro. Si es que al final la palabra de Dios es clara, no hay que darle muchas vueltas, no hay que profundizar. Hay que ser paciente y bondadoso con las personas también que nos tratan mal, en la que demostramos ese amor cristiano cuando tenemos paciencia y amor con la persona que es irascible. Y lo que decía antes, el amor no es el amor que nosotros damos, que es interesado. Como tú me quieres, yo te quiero. Pero si me quieres poco, yo te quiero poco. Eso es lo que se vende ahora, ¿no? El amor que tenemos que poner en práctica es el amor de Dios. Y el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso. El amor no presume ni es arrogante. No se porta de forma indecente, no busca sus intereses propios, no se irrita con facilidad, eso es importante en el matrimonio, no te cabres mucho, no lleva la cuenta del daño, no son históricos, el amor no es histórico, me hiciste en el año 1980 esto y yo te lo he hecho en cara ahora en el 2024, o sea que no trae en cuenta lo anterior, no se alegra por la injusticia, ¿Cuántas veces nos enteramos de que a una persona que sabemos que no le queremos bien le ha pasado algo malo? Y nos alegramos. Dicen por aquí, no, ojo que no. Vale, sino que se alegra con la verdad. Y entonces lo bonito es de 1 Corintios 13 que te dice al final, dice, todo lo soporta el amor de verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Y el amor, ¿qué pasa? Que nunca falla. Esa es la principal herramienta que tenemos los cristianos. Y así tenemos que confrontar a nuestros enemigos. Con el amor de Dios, no con el nuestro. Nuestro es limitado e interesado. Sino con el amor de Dios. Entonces, para finalizar, ¿puede usted salir? Para finalizar, es importante que con la palabra de Dios la pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos cristianos. Y si somos cristianos comprometidos, tenemos que demostrar que tenemos el amor de Dios a otras personas. Entonces queda muy feo decir, yo vengo a la iglesia, soy cristiano, pero cuando me entero de que alguien me odia, lo que hago es que lanzarle una piedra y cabrearme y poner el grito en el cielo. Al revés, cuando nos pase eso, lo que tenéis que hacer es orar por esa persona. Y si os llega alguien a poneros la oreja, a deciros, oye, fulanico me ha dicho esto, tú dile, fulanico, voy a orar por él, para que el Señor lo guarde y lo bendiga. Y le rompemos la cabeza a la gente que no entiende de la palabra de Dios. Se la rompemos en el aspecto espiritual. No, ahora dice, el pastor ha dicho que cuando hagamos le rompamos la cabeza. No, la cabeza en el ambiente espiritual. Romperle la cabeza es contestarle a una cosa que la persona no se espera. La respuesta blanda calma la ira, ¿vale? Entonces Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo tratar a sus enemigos. Nos lo dio perfecto. Y fue orar por ellos cuando estaba siendo clavado en la cruz. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio. Mayor ejemplo, imposible. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, ¿qué empezó a decir? Dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso lo dice en Lucas 23. O sea, no le salió, Señor, mátalos y líbrame de esto, sino cogió y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba sufriendo martirio, o sea, en ese momento Jesús. O sea, no era una cosa como nosotros que nos critican porque hemos hecho algo, sino Él estaba muriendo. Él estaba siendo castigado, Él estaba siendo torturado en su vida. Y lo que le salió fue, perdónalos. Entonces, por más que nos esforcemos,
Los enemigos que se pueden levantar contra nosotros, las situaciones conflictivas no van a desaparecer de nuestra vida hasta cuando ya muramos y estemos con el Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener problemas. Vamos a tener personas que no nos quieren ni ver y no vamos a saber muchas veces el por qué. A lo mejor porque somos cristianos o a lo mejor porque despertamos una luz diferente en los ambientes en los que nos movemos. No sé, Dios sabe, porque muchas veces no le caemos bien a las personas. Pero qué bueno que tengamos esa herramienta que es la Biblia, ¿no? Entonces, así es importante aprender a controlar el efecto que tienen las otras personas sobre nosotros. Es lo que he dicho al principio. No es necesario, si esa persona está mal, que nosotros nos veamos afectados por eso. No dejes, no permitas, ponle límites a esas personas que te están intentando hacer daño para que no te afecten. Si llega una persona y tiene un mal día y lo paga contigo, no permitas que te afecte eso. Rompe esa cadena. Porque si yo un día me levanto bien y llega el vecino y se porta mal conmigo, ¿qué hago? Y yo lo albergo en mi corazón, ¿qué hago? Seguir la cadena de odio. Y voy a trabajar y la pago con otra persona. Y esa persona, al verse mal, ¿qué hace? Sigue con esa cadena de odio. Entonces, rompe esa cadena. No dejen que ninguna persona controle tus sentimientos y no le des poder sobre tu vida. Cuando alguien quiere hacerte daño, nosotros tenemos la responsabilidad de que nos afecte o nos resbale. Tú decides. Cuando alguien te trate mal, si te va a afectar, empiezas con tu autoestima. Ay, madre mía, es que me veo mal. Es verdad, puede ser que yo sea así. No. Que te resbale. No dejes que te afecte. Saca un paraguas y evita que la lluvia de esa persona caiga y te moje, ¿no? Y por la gracia de Dios podemos lidiar con personas difíciles. Y tenemos las herramientas adecuadas, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y, como si fuera poco, el dominio propio. O sea, tenemos todos los ingredientes para tener relaciones de éxito. No por ello le vamos a caer bien a todo el mundo, pero que no sea por ti, que hagas las cosas bien. Tenemos que tener presente que nosotros no actuamos igual que muchos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos en su palabra. Nos movemos así. Nuestra parte es orar por los enemigos, dar siempre lo mejor de nosotros y el Señor actuará y Él decidirá. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, Señor, te pedimos, Señor, que si tenemos personas, Señor, que nos odian, podamos demostrar, Señor, tu amor. Podamos ser luz, Señor, en las vidas de estas personas, Señor, y te pedimos, Señor, que si alguna vez nos hemos comportado mal con otras personas porque sabemos que le caemos mal, pues te pedimos perdón por ello, Señor. Danos paz, tranquilidad, Señor, y dominio propio, Señor, y que no sea nuestra reacción de venganza, sino que sea una reacción de decir, si le caigo mal, necesita oración. Si le caigo mal, voy a hablarle con amabilidad. Si le caigo mal, voy a demostrar tu amor. Así que no es por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas tuyas que tú nos das todos los días. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.